La problemática que hoy encontramos, o la que veo muy importante, es que, siendo realistas, la gente está tomando cannabis sola, sin nadie que los guíe, sin nadie idóneo que sepa cómo acompañar este tratamiento. Entonces, a mí el cannabis me atraviesa desde un lugar personal, con la enfermedad de mis padres, que gracias a la planta y a su compromiso personal hoy están muy bien. También desde un lugar personal y desde mi lugar de acompañar personas en situaciones de enfermedad como médica. Lo primero que quiero compartirles es por qué es importante el seguimiento médico en un tratamiento con cannabis. Lo primero de todo es que tenemos un sistema, el famoso sistema endocannabinoide, presente en casi todos los tejidos del cuerpo. Hace poquito estuve hablando con un chico de Chile que es bioquímico o biólogo, pero que estudia el sistema endocannabinoide y me contaba que tejido que estudian, tejido que encuentran un receptor de cannabis. Esto significa que todo nuestro cuerpo responde a la presencia del cannabis en sangre, ya sea el endógeno que nosotros mismos sintetizamos o ya sea el exógeno que puede venir de la planta o sintético, el cual es polémico porque, como bien dijo el primer doc que habló, tiene muchísimos más efectos adversos y mucho menor potencia terapéutica, lo cual me parece que nos quiere decir algo. La segunda son las interacciones medicamentosas. La mayoría de las personas que consumen o que son usuarias de una terapia canábica son polimedicadas porque vienen transitando un montón de enfermedades o alguna base pero con un montón de complicaciones y la mayoría toman muchísimos fármacos que casualmente o causalmente estudiando pude darme cuenta que la mayoría de los fármacos que se utilizan para las principales patologías en las cuales el cannabis es de muy gran ayuda, se metabolizan en una parte del hígado donde se metabolizan un montón de otros fármacos que son los más utilizados en estas patologías. Entonces la interacción medicamentosa no es algo para no prestarle atención si ustedes están transitando un proceso de sanación y de enfermedad y piensan empezar a hacer una terapia con cannabis o si bien la están haciendo solos y no tienen ninguna guía médica y toman muchos fármacos. La tercera es la investigación clínica. ¿De qué se agarra el Estado y los intereses para no legalizar o no darle espacio a esta planta y su potencia terapéutica? Que no hay evidencia clínica, ¿no? Investigación científica. Y no, porque no podemos investigar algo que es ilegal y no podemos investigar algo sin un apoyo. Necesitamos un Estado presente, un Estado que, si no puede darnos los extractos de calidad que las personas necesitan para hacer terapia segura, por lo menos que nos midan los aceites o que nos permitan o que nos den una forma de que las organizaciones y todas las personas que estamos trabajando en esto podamos medirlo para que la gente sepa qué está tomando, que es la otra gran problemática que hay hoy en día, como bien dijeron todos los doctores que hablaron antes. Y la otra que es una medicina magistral. Esto significa que no es como el ibuprofeno, 600 cada 8 horas o cada 12. Magistral significa que es un preparado que es único y que depende de los efectos que se encuentren en las personas. Sin contar que esta es una planta que tiene más de 13.000 variedades registradas, más todas las que no deben estar registradas, con diferentes concentraciones de cannabinoides, que significa que va a haber más de 13.000 opciones diferentes para combinar y para usar como herramienta. Lo que sigue es un videíto del sistema endocannabinoide que es de la Fundación Cana, pero me parece que está muy claro porque todo el mundo habla del sistema endocannabinoide y nadie entiende bien de qué se refiere, ¿no? Y este sistema, presente en casi todos los tejidos del cuerpo, es el responsable de que la planta tenga un efecto en nosotros. Entonces, les traje este videíto como para entender un poquito de qué se trata esto. ¿Qué
sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Raphael Mechoulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Mechoulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. En resumen, a este videíto, ¿qué es lo que en sí modula el cannabis? Apetito, ciclo y calidad de sueño, dolor, estado de ánimo y sistema inmune. Todos los que han pasado por algún proceso de enfermedad o acompañaron a algún familiar o trabajan en salud saben que una de las principales cosas que genera un proceso de enfermedad es el desarreglo de la calidad de vida y que eso hace que la adhesión a los tratamientos no siempre sea la esperada y también es algo a lo que le damos poca importancia. Y a mí me parece que es lo más importante de todo, ¿no? Porque son las patas de la mesa que sostienen cualquier posibilidad terapéutica de una persona que está transitando un proceso de sanación por sobre la enfermedad. Obviamente esto va a depender de qué cannabinoide usemos. Como decía el videíto, hay más de 100, más todos los que no se descubrieron, más todas las combinaciones posibles que podemos hacer, vamos a obtener diferentes efectos. Ahora, nosotros tenemos una planta con un montón de efectos terapéuticos y una persona con una patología o una enfermedad. ¿Por qué no? ¿O qué más necesitamos para tener un tratamiento efectivo? Algo que me olvidé y por eso esa foto. Algo que para mí trae el cannabis con respecto a que modula estas patas de la mesa es equilibrio. Equilibrio y mejoran la calidad de vida. Y eso me parece que es algo a llamar la atención acerca de las propiedades terapéuticas del cannabis porque mejora cualquier tratamiento y cualquier adhesión a tratamientos por ahí más de la línea idiopática, que no necesariamente hacer un tratamiento con cannabis significa no tomar nada de la línea tradicional, sino que con un tratamiento con cannabis mejorando el equilibrio y la calidad de vida
podemos llegar a una sanación mucho más rápida, con mucho menos efecto adverso y con mucho menos sufrimiento de las personas que están padeciendo una enfermedad. Ahora, tenemos todo esto, ¿no? ¿Qué necesitamos para que haya un tratamiento exitoso? Necesitamos, primero, profesionales idóneos con capacidades empáticas. Esto significa médicos y profesionales de la salud que sepan escuchar, que estudien y que sean humanos. Porque he aprendido en este poco tiempo que los mejores médicos no son las eminencias, sino los humanos, porque los diagnósticos vienen el 90% con los pacientes, solamente que ellos no vienen con el diagnóstico del libro, sino que vienen con todo lo que les está pasando. Por eso también que una obra social te dé 15 minutos para atender a un paciente y que nosotros nos veamos inmersos en ese sistema de salud y sosteniendo ese sistema de salud, hace a diagnósticos cerrados y a personas dando vueltas por el sistema de salud, pasándola mal, muy mal y sin encontrar ayuda de ningún tipo. Acá estamos, por eso estamos acá también para despertar, por eso estamos en la Facultad de Medicina. Yo la primera vez que escuché esto fue hace 2 años del doctor Carlos Magdalena y 2 años después de mucho estudio y de mucho culo y silla con pacientes y consultorio, he aprendido y he corroborado todo eso. Entonces, acá hay que despertar tanto a la gente como a los profesionales. Y eso es lo que trae la planta. Eso es lo que para mí trae la planta, porque la planta trae equilibrio y cuando uno está equilibrado puede despertar y puede pararse desde un lugar estable para saber que lo que está haciendo está bien. Y lo mismo los pacientes se empoderan. También el autocultivo es algo, entre comillas o entre paréntesis, que es importante porque empodera. El paciente tiene derecho a reclamar y a obligar a los profesionales a que estudien. Si una persona con ese derecho que decía Magdalena quiere hacer un tratamiento con cannabis y el profesional, por desconocimiento, por miedo, por lo que sea, no está de acuerdo, es problema del profesional, no es problema del paciente. Y el paciente tiene derecho a exigir que ese profesional aprenda qué tiene que hacer para ayudar a esa persona. Porque por eso estudiamos medicina y no estudiamos economía o exactas u otra cosa. Apostar a eso y también la presión social. Tiene que haber personas. El otro día me contaron en otra charla que dimos en La Plata, una chica que le estaba haciendo tratamiento de cannabis al papá con cáncer de 19 años, totalmente desbordada por la situación. El padre obviamente empieza a mejorar muchísimo y el médico tratante, oncólogo, no estaba ni enterado y el médico pensaba que el paciente había mejorado por la terapia oncológica, por lo que sea. Eso es tristísimo para esa persona que cree que está haciendo un tratamiento que está ayudando a una persona y que encima, en ese desconocimiento, hace también que todo el resto de las personas que llegan a él no tengan esa oportunidad de estar mejor. Entonces, eso es presión social. Si el médico no quiere que alguien tenga un tratamiento con cannabis, es problema del profesional. Se buscan otro. Presión social y obligación de los médicos a que se formen. Por eso yo puse ahí profesionales idóneos con capacidades empáticas. Médicos y profesionales de salud que escuchen, que sean humanos y que estudien. La segunda pata importante para un tratamiento exitoso es la voluntad y el compromiso personal de las personas que están transitando ese proceso de sanación. No importa, yo aprendí todo clandestino. Es moverse. Totalmente, pero ¿sabés qué avala? ¿Sabés qué es lo que avala? El consultorio, el paciente cuando mejora. Ahí se acaba todo. Cuando el paciente viene con una fibromialgia galopante de 10 años, con dolor todos los días de su vida y en 3 semanas viene y te dice, doctora, no me duele casi nada, solamente tengo unos puntitos y me acuerdo de casi todo y estoy mucho mejor. Ahí es cuando la evidencia científica
a mí no me importa. Entonces sí, ¿esto clandestino? Sí, pero nosotros estamos para ayudar a las personas en los procesos. Para eso estudiaste medicina, en teoría. Bueno, la otra pata es la voluntad y el compromiso personal. No hay nadie que sepa más que uno mismo qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal y para dónde tiene que poner el foco. Y la otra son los extractos de calidad. Los extractos de calidad solo vienen, lamentablemente, desde mi experiencia del autocultivo. Hoy, acá. ¿Es lo mejor? No sé, pero hoy en día es lo mejor. Después, ¿por qué voluntad y compromiso personal y profesionales idóneos? Porque de eso va a haber una adherencia terapéutica, indicaciones adecuadas, investigación que necesitamos para llevar a los lugares políticos y que se dejen de decir cosas que no son, y evaluación del riesgo-beneficio de lo que es una terapia con cannabis. Después de la voluntad y los extractos de calidad vamos a tener una respuesta terapéutica esperable, una posibilidad de elección y apoyo a los demás tratamientos. Yo siempre que veo un efecto indeseado o adverso, siempre de lo primero que dudo no es de la acción terapéutica del cannabis, sino del extracto. Y hoy en día no podemos decir fehacientemente si es el extracto o no, porque no podemos medirlo. Eso es una de las cosas que hay que meter presión. Tenemos que poder medir aceites. Acá voy a compartir un poco algunas cositas de las enfermedades y de las patologías que nos propusieron charlar. Lo primero para decir es que la terapia con cannabis, en esto de que es magistral, es que es dosificación individuo dependiente. No es un ibuprofeno, no es medicina homeopática, esto tiene una respuesta del cuerpo, tiene que haber una escucha atenta del cuerpo y tiene que haber profesionales que sigan de cerca y pacientes que vayan al consultorio a mostrar y a compartir cómo van con ese tratamiento. Dale. Se pueden hacer extractos de diferentes concentraciones, de menos a más, eso después lo va a charlar bien Vale, pero acá lo que quiero mostrar es que pueden haber extractos de muy bajita concentración hasta altísima para múltiples enfermedades como cáncer, cuidados paliativos, epilepsia, neurodegenerativas, dolor, reumáticas e inflamatorias, y no me entraba para abajo para seguir poniendo, entonces resumí en eso. Pero lo que quiero mostrar acá es eso, que puede ser creciente, que es individuo dependiente y que tiene que estar seguido por un médico. La otra. Bueno, fibro. La fibromialgia es algo que a mí me llega, porque en la facu la verdad que me la nombraron como un título alguna vez y nada más. Y también me la contaron como que es de mujeres locas, lo cual es mentira. Todas las cosas que le pasan a estas mujeres, y que no son solo mujeres, también hay hombres, en menos, pero también hay hombres, no son mujeres locas, son mujeres que tienen un montón de cosas todos los días de su vida y que dan vueltas por el sistema de salud sin que nadie les diga qué le pasa, las etiquetan como locas, las mandan al psiquiatra, le dan antidepresivos y así mueren. Lo cual no está bueno y me parece que es momento de empezar a ponerle nombre a todas estas cosas que a las personas le pasan y no saben. La fibromialgia básicamente se caracteriza por dolor musculoesquelético, vale decir que es muy molesto y que limita la vida de las personas que la padecen porque tiene múltiples puntos y es dolor que las despierta. A mí me enseñaron en la facultad que el dolor que despierta es un dolor para preocuparse. A la fibro el dolor la despierta. Cansancio y fatiga crónica, están cansadas constantemente, se sienten mal. Trastornos del sueño, porque obviamente con todo eso que te pasa no vas a poder dormir bien. Ansiedad o depresión. Fibroniebla, que es que se olvidan de las cosas, es que tienen como nubes, por eso le dicen fibroniebla, tienen como nubes y momentos por ahí de poca lucidez. Sensibilidad química y ambiental, le molestan los ruidos, le molestan los olores. Todo esto hace que obviamente su calidad de vida baje a -10, porque tan fastidiosos, les duele todo, no pueden irse a tomar una cerveza con alguien a un bar, no pueden hacer nada.
El cannabis, la otra. El cannabis tiene muchos compuestos activos. Acá yo solamente les voy a nombrar dos, que son solo con los que hoy en día más o menos se puede trabajar, sumándole el CBN también, pero bueno, después quizás Vale les explique cómo extraerlo, pero es un poco más difícil, pero así a gran escala, el THC y el CBD. El THC, que es psicoactivo euforizante, alivia dolor e inflamación, puede causar ansiedad a nuevos usuarios. Eso más que nada, como acotación, es cuando es fumado y cuando esa concentración es altas. Eso puede ser totalmente evitado si se hace de una forma responsable y acompañada. Crea sensación de relajación y bienestar, induce al sueño y es apetito estimulante. El CBD no es psicoactivo, combate la inflamación y el dolor, combate ansiedad y depresión, suprime actividad compulsiva, es neuroprotector, antipsicótico, suprime apetito y es inmunomodulador. La combinación de todo esto, sumado al efecto séquito, que también es la potenciación de todo esto, y que el CBD modula la actividad psicoactiva del THC, hacen que a la fibromialgia, además de todo el resto de las patologías que podemos mencionar, realmente le mejore muchísimo su calidad de vida, puedan empezar a disminuir de una manera importante la cantidad de fármacos que toman y que las dejen de llamar locas, fundamentalmente. Con respecto a eso de la hipertensión, yo no he leído que causa hipertensión. Lo que sí te puedo decir que causa el THC es una taquicardia refleja producto de una vasodilatación. Es una taquicardia compensatoria a esa vasodilatación que se produce, que hace que la sangre se vaya más para abajo, entonces el corazón empieza a latir más rápido. Eso puede generar una taquicardia, pero eso no es hipertensión intrínseca. Lo que sí hay que tener cuidado con las taquicardias, que eso después también lo menciono, con eso del THC, al tener un efecto cardiovascular, es con las personas que tienen una cardiopatía estructural de base. Pero yo no podría confirmar, no digo que no, digo que no podría confirmar que produce hipertensión como entidad patológica. Exactamente, no es que vos por tomar THC vas a tener hipertensión, no. Lo que sí, si vos tenés hipertensión de base, hay que tener cuidado porque tu corazón sufre. Entonces es un corazón delicado, pero una persona sana o que no, más que sana, que no tiene una cardiopatía estructural de base, yo no podría asegurar que el THC da hipertensión. Bueno, el otro grupo de enfermedades es de las enfermedades neurodegenerativas. Es un término genérico que abarca una serie de dolencias que afectan principalmente a las neuronas del cerebro humano, que son un montón. Yo solamente voy a hacer una pequeña reseña sobre Parkinson y Alzheimer. La realidad es que se sabe, algo que es indiscutible es que el cannabis mejora la calidad de vida y la adhesión a cualquier otro tratamiento. Todo lo que es Alzheimer, Parkinson, está en estudio, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir comprometiéndose para seguir sabiendo de qué se trata esto. Pero lo que sí podemos decir es que, en lo que respecta al Parkinson, que es una enfermedad que limita mucho y que, como todas las neurodegenerativas en realidad, disminuye mucho la calidad de vida. Tiene varios síntomas, de los cuales se sabe que hay varios que el cannabis genera un efecto terapéutico en ellos. Temblor, fatiga, falta de expresividad, problemas del sueño, pérdida del olfato, rigidez, estreñimiento, problemas urinarios, sumado a toda la batería de fármacos que se le dan a la mayoría de estas patologías de tipo complejas, con todos sus efectos adversos que nadie nombra y que cuando le preguntas a la mayoría de los neurólogos sobre terapia con cannabis te dicen que no porque no se conocen los efectos adversos. Me encantaría que las personas que transiten eso le respondan al neurólogo que les enumere todos los efectos adversos de toda la batería de fármacos que le dan, como para que esté equilibrada la cuestión. El papel de los cannabinoides en la enfermedad de Parkinson, así a grandes rasgos, es que es neuroprotector, antioxidante, alivia síntomas específicos como la bradicinesia, el temblor o la disquinesia inducida por levodopa, sumado a todo lo anterior que ya venimos hablando, ¿no? Y el THCV ahí lo nombro como
para que se empiece a resonar, porque es un cannabinoide que está recién empezándose a estudiar, pero que tiene unas cualidades muy interesantes, tanto para diabetes como para personas que tienen cardiopatía, porque no genera los efectos cardiópatas, y también porque en el cerebro, que hay dos tipos de receptores, hay uno que lo anula y otro que lo estimula, haciendo un efecto terapéutico muy interesante con respecto a los movimientos involuntarios del Parkinson. Entonces lo pongo como para que empiece a resonar y que Dr. Google empiece a tirar información acerca de esto, sobre todo a las personas que están con alguien cercano que están padeciendo Parkinson. Bueno, con respecto a dolor, es una de las cosas que a mí me hacen interesarme mucho por el dolor, que a mí me lo nombran en la facu como un síntoma simplemente, y es toda una entidad que modula la calidad de vida de muchas personas por sobre el nombre y apellido del diagnóstico. Entonces, que los médicos salgan de la facu sin saber manejar dolor, me parece que hay que cambiarlo, porque es muy importante. El cannabis tiene un papel modulador de la información nociceptiva periférica y central. Esto significa, por eso está la fotito esa, el cannabis va como llave moduladora a la neurona principal que manda la información de dolor. Entonces, no solo es a nivel periférico, sino que a nivel central. Entonces, tiene un papel importante en lo que es la regulación del dolor. Cuando este nociceptor se activa, se liberan endocannabinoides endógenos regulando la información transmitida hacia la médula espinal. Eso pasa naturalmente en el cuerpo. El cannabis exógeno viene a asegurar esta regulación haciendo el efecto terapéutico analgésico. Tiene sinergia con otros analgésicos, lo cual es muy interesante porque hace que disminuya la dosis de los otros fármacos que rompen las panzas, que son muy caros y que tienen un montón de efectos adversos. Entonces es importante que potencie el resto. También lo mismo con los opiáceos. Cuando hay personas tomando morfina y empieza un tratamiento de cannabis, inevitablemente vos tenés que bajar la dosis de la morfina, despacito, ¿no? Pero hay que bajarla porque empiezan a haber efectos adversos. ¿Pero por qué? No porque el cannabis esté presente, sino porque se acumula el opiáceo en sangre y si vos tenés potenciado el efecto, bajás la dosis del opiáceo, bajás los efectos adversos, principalmente somnolencia y constipación, que es lo que trae la morfina, y mantenés la potencia analgésica. Es alrededor de opiáceos, que significa eso que les acabo de explicar, y que es sinérgico con otros analgésicos, lo que hace que puedas bajar la dosis. La próxima. Bueno, eso fue lo que quería compartirles con respecto al tratamiento médico para que todos sepan qué hacer, ¿no? O por lo menos estar un poquito más orientados, porque lo que yo veo es que la gente no tiene ni idea qué hacer y tampoco a quién preguntarle. La otra. Después, a tener en cuenta, estos son unos tips que quiero compartirles para que todos sepan y también se los transmitan si conocen personas que están con un tratamiento de cannabis. La primera es que sea un diagnóstico acertado o por lo menos la patología en estudio, porque el cannabis viene a representar por ahora una terapia paliativa de síntomas. Entonces es importante tener un diagnóstico acertado para saber por dónde empezar. Después, un ecocardiograma y un hepatograma reciente. El hepatograma, básicamente, porque la mayoría son polimedicados que toman un montón de fármacos que se metabolizan en hígado, entonces tienen un hígado que está trabajando bastante. Y un ecocardiograma por esto de que hablábamos de que el THC puede tener algún efecto cardiovascular, entonces para quedarnos tranquilos es responsable tener un ecocardiograma y un hepatograma reciente. Sintomatología proveniente de una escucha atenta del cuerpo. Tienen que llegar al consultorio con la lista de las cosas que le pasan, porque eso nos ayuda a nosotros y los ordena a ustedes. Entonces hagan listas, escríbanse y maten a preguntas al médico. Bueno, eso significa que tenés que seguir en la búsqueda, que no era la persona. Después, si ya comenzó un tratamiento con cannabis y están yendo por primera vez a un profesional idóneo con el tema, llévenle cómo lo fueron tomando y los efectos que consiguieron en función de esa dosificación. Porque como es una medicina magistral y que es
individuo dependiente, es importante la historia, no dejarla tirada ni dejada de lado, porque eso nos ayuda a darle en la tecla, por decirlo de alguna forma, y hacer el traje a medida que representa el cannabis como herramienta terapéutica. Después, los máximos datos posibles sobre el tipo de extracto o planta que se está por consumir. Siendo realistas, la gente viene con el aceite que le dio el vecino del familiar que falleció y no lo toma más. O el que le vendió el amigo o el que compró por Mercado Libre. Que entre paréntesis, no compren por Mercado Libre, es todo mentira. Es caro y es mentira. No compren por Mercado Libre. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué datos agarro o qué datos pregunto? Primero, ¿qué planta se cultivó? ¿Cómo se cultivó? Genética de la planta, ratio, dilución y con qué se preparó la dilución. Si la persona que les está vendiendo esto no lo sabe, no es confiable. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, ¿van pasando? Ahora sí. ¿Por qué? Porque hay plantas de cannabis de todo tipo, color, forma. Más de 13.000 registradas. Esta, por ejemplo, es azul, la otra era naranja, la otra es violeta. Y con respecto a estos datos, solo con que la persona pueda decirles, si lo sabe, ¿no?, qué semilla puso, se puede buscar la ficha técnica de esa semilla en internet y está que ahí les puse un ejemplo de la Critical Mass CBD, que es una planta que estuvo bastante de moda porque es un ratio equilibrado 1:1, que esto significa que tiene la misma cantidad de THC y de CBD, que es una planta bastante segura para comenzar casi cualquier tratamiento con cannabis. Un ratio, no una planta. Entonces, solo con el nombre podemos encontrar la ficha técnica de la planta y de ahí obtener un montón de información. Si el que vende te puede decir el nombre, depende de cuánto sepa el que vende. Por eso te digo que vos tenés que matar a preguntas. Y si no lo sabe, no es confiable. Vos sos adulto y decidís qué hacer. Pero yo, con lo que fui viendo en este tiempo, te digo, si no te puede responder todo eso, no es confiable. Y si te lo dice, sí, a ver, lo único confiable es que podamos medir el aceite. Porque por más de que esta ficha sea la real de esa planta, hay que ver cómo la cultivó. Eso puede modificar mucho la concentración del aceite. Entonces, ¿realmente vos me preguntás cómo yo estoy segura de que este aceite tiene lo que dice? Midiendo. Para eso necesitamos presión en el Estado. Entonces, ese es un ejemplo de una ficha técnica. Y para terminar, siendo realista de que la gente está haciendo los tratamientos de cannabis solos. ¿Qué realmente les pido yo como hermana y como médica de todos ustedes? Que tengan cuidado si hay arritmias, hipertensión no controlada, cardiopatía estructural, insuficiencia hepática grave, enfermedad psiquiátrica aguda activa, síndrome confusional, trastorno de ansiedad, pánico, añosos y deterioro cognitivo o uso problemático de drogas. No porque el cannabis sea adictivo, las personas somos las adictas a las sustancias. ¿Las sustancias pueden generar adicción? Sí, pero las adictas somos las personas. Pero el uso problemático de drogas es algo para estar presente y estar cerquita en cualquier tratamiento de cualquier sustancia. La otra. Ahora viene Fede. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido.